escucharnos, vamos a decirle que arde nuestra alma, arde mi alma. Vamos a cantar, vamos a gozarnos. Yes.
Señor nos dejó dos ordenanzas. Una es el bautismo, la otra es la cena del Señor. Y el propósito por el cual el Señor nos dejó a ti y a mí y a la iglesia suya y al mundo entero estas dos ordenanzas es con el propósito de unidad. Es con el propósito de que a través de estas dos ordenanzas nosotros tengamos unidad y estemos unidos. Si todas las personas, si todos los cristianos echáramos fuera nuestras diferencias, seríamos realmente un grupo y una iglesia unida, una sola en el Señor, y no habría grupos. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este día, especialmente en los versos de 1 de Corintios 1, los versos del 10 al 17, está hablando de la importancia de la unidad que debe de haber y que debe de existir en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es sumamente importante. La unidad en la iglesia se compara, mis amados hermanos, con los diferentes deportes. Por ejemplo, el fútbol que nosotros conocemos en español es soccer, que quiere decir asociación. El fútbol es una asociación de 11 hombres en cada equipo que tratan de jugar unidos, juntos y entender perfectamente lo que van a hacer el uno y al otro, siguiendo las instrucciones del entrenador para así de esa manera poder hacer un buen partido. El fútbol americano jala multitudes, llena estadios. Las televisoras se hacen ricas a través de estar pasando. La unidad, mis amados hermanos, es como el deporte. Si usted quiere ser un personalista y jugar solo, usted no hará todo con su equipo. Y su equipo realmente perderá porque no hay la unidad. Si la iglesia de Jesucristo no está unida, si la iglesia de Jesucristo no es una sola, entonces la iglesia de Jesucristo pierde su fuerza ante el mundo y el mundo no puede reconocer esa fuerza. Ustedes saben que apenas hace unos 4 domingos atrás, el primer domingo de febrero, se celebró el Super Bowl número 49. Déjenme decirle, mis amados hermanos, algunas cosas del fútbol americano. El Super Bowl número 36 se jugó, mis amados hermanos, con los equipos campeones de cada una de las conferencias. Por la conferencia nacional, el equipo fueron los Carneros de San Luis, y por la conferencia americana fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este Super Bowl del 2002 marcó una historia, y la historia que este Super Bowl marcó fue la unidad de la nación, la unidad de los Estados Unidos. Porque recuerden que normalmente el fútbol americano empieza un poquito después de septiembre. Así que cuando empezó la temporada del fútbol americano fue un poco después del ataque terrorista del 9/11. Y empezó un poco después, por cuya causa el inicio de la temporada de ese año se retrasó una semana. En esa ocasión, los ganadores fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue su primer Super Bowl que ganaron. Lo ganaron 20-17. Pero este Super Bowl marcó un cambio en la historia. Se jugó el 3 de febrero. Y fue el Super Bowl que no se celebró el último domingo del mes de marzo, sino que se celebró el primer domingo de febrero, llamándose en ese entonces lo que se llamó la seguridad nacional y la seguridad de la nación. Y desde entonces todos los Super Bowl que se juegan se les llama la celebración de la seguridad y de la unidad nacional. El primero de febrero se celebró el Super Bowl número 49. En esta ocasión fueron los halcones marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron otra vez los triunfadores. Y mis amados hermanos, a pesar de un error del manager, los jugadores siguieron las instrucciones del manager. Los halcones marinos pudieron haber ganado este juego si el manager no se hubiera equivocado
en mandar a hacer un pase por aire. Si hubiera lanzado más bien una jugada de carrera. Pero los jugadores siguieron las instrucciones de su manager y el resultado es que en el último minuto que podían haber ganado el Super Bowl, no lo ganaron. La unidad es importante. La unidad hace la fuerza. La unidad hace que estemos fuerza. Una familia dividida, una familia separada, no hay unidad, no hay fuerza. No se pueden llevar las cosas que se tienen planeadas y que se desean hacer. Lo mismo sucede con la iglesia de Jesucristo y el apóstol Pablo. En este pasaje de 1 Corintios 10 al 17, del capítulo número 1, nos habla claramente de la importancia en un lugar donde nuestro corazón y mente pueden dejar a un lado los pensamientos de las competencias y las amenazas de un ataque terrorista. En ese lugar, mis amados hermanos, vamos a encontrar la unidad. En la iglesia no debe haber competencia. En la iglesia no debe tratar nadie de ser mejor que el otro, sino cada uno debe cumplir con su responsabilidad y cada uno debe hacer lo que le corresponde hacer. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que si hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos, porque solo hacemos lo que tenemos que hacer. La unidad es importante en todos los ámbitos de la vida. Sin la unidad no hay absolutamente ninguna manera de llevar adelante las cosas y proyectos que se tienen. Aún el béisbol, que pareciera que no es un juego de unidad, lo es. Y cada uno de ellos tienen que hacer y dirigir completamente las instrucciones del uno del otro. Tal vez a usted no le guste el béisbol, a mí me encanta, es mi deporte favorito. Pero usted puede ver, por ejemplo, cuando van 2 outs. El hombre de primera hace esta señal y está diciendo que hay 2 outs, que la jugada debe terminar en primera. Vea cómo, a través de señas, en cualquier deporte hay unidad. Si no la hay, no hay manera de ganar una victoria, no hay manera de obtener un triunfo, no hay manera de anotar un gran touchdown. Por eso, mis amados hermanos, es importante que cuando nosotros dejamos la competencia a un lado, nosotros podemos unir las manos con los extraños. No importa quién sea, no importa lo que haga. Y vamos, mis amados hermanos, y vamos de la mano, como hermanos en Cristo que somos, y vamos buscando el mismo propósito, y vamos deseando alcanzar precisamente lo que Cristo quiere que tú y yo alcanzamos. Por eso que acerca de la iglesia de Jesucristo, Pablo habla acerca de la unidad, de no hacer partidos. Yo siempre recuerdo la primera iglesia que ya pastoreé estando en el seminario. Iba yo cada fin de semana a esta iglesia. Lo primero que me encontré es que en esa iglesia solamente había 6 personas. Y en esas 6 personas había 3 grupos. 2 personas en cada grupo. Es triste cuando alguien va con todo su entusiasmo, cuando todavía uno es un estudiante y va uno con el deseo de hacer las cosas que Dios quiere que uno haga, y usted llega a una casa y le abren la puerta y testifica acerca de Jesucristo. Y cuando usted le pregunta a la persona que si quiere recibir a Cristo, le dice, sí, pero antes de hacer la decisión, dígame de dónde viene. Se siente horrible cuando usted le dice de qué iglesia va y le dicen a esa iglesia yo no voy ni muerto. Una iglesia que no está unida da un testimonio malo al mundo, da un testimonio negativo al mundo. Yo siempre recuerdo mi niñez, y perdonen que les hable de esto, yo siempre recuerdo mi niñez, y la recuerdo claramente por una sola cosa, porque nosotros éramos una familia pobre, pero al mismo tiempo éramos ricos. La gente decía que nosotros éramos ricos. Fuimos los primeros del barrio de tener televisión. Fuimos los primeros del barrio de tener la televisión a colores. Mi padre vendía frutas y verduras en la calle, en una carreta jalada por un caballo. Imagínense qué tanto podría ganar. Pero mi madre
la luchadora, nos hacía trabajar a todos. Yo tenía 7 años, cuando por primera vez fui al parque deportivo donde jugaba el Águila de Veracruz, a vender cacahuates y chicles. Posiblemente por eso me encanta el béisbol. Todos trabajábamos, todos unidos, todos dábamos el dinero a mamá, nadie se quedaba con nada. Después mamá nos daba lo que ella creía que debía darnos. La unidad de una familia hace una familia rica, donde todos ponen un granito de arena, donde todos dan un poquito. Entonces la familia prospera, entonces la familia es rica, porque la unidad la hace poderosa. Por eso es que la iglesia de Jesucristo debe estar unida, porque es la unidad, hermanos, la que nos hace poderosos en Cristo Jesús. Por eso Pablo hace 2 veces o 3 veces la pregunta en este pasaje: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Por supuesto que no. Cristo no está dividido. Dios es un Dios trino, pero es un solo Dios. Cristo, dice Pablo, no está dividido. Ahora, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo habla del bautismo, que hemos sido bautizados todos en un mismo bautismo. No es que Pablo esté en contra del bautismo, sino lo que Pablo está haciendo el énfasis es que él a muy pocos bautizó, sin quitarle la importancia del bautismo, dice, para que nadie quiera agarrar mi honra, cuando la honra le corresponde al Señor. La honra no es mía, dice Pablo, la honra es del Señor, y a Él sea la gloria. Por eso al final de todo el capítulo dice él: si alguno quiere gloriarse en algo, gloríese en el Señor Jesucristo. Si queremos gloriarnos en algo, gloríese en el Señor Jesucristo. No se gloríe de lo que haga, no se sienta grande por lo que hace, sino gloríese en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en ese pasaje nos sigue hablando acerca de algunas situaciones y condiciones que se vivían en la iglesia de allá de Corintios. Mis amados hermanos, también quiero decirles que no estoy diciendo que eso esté pasando en la iglesia de nosotros y que haya grupos en nuestra iglesia, pero es importante la advertencia, es importante hablar de las cosas y de los peligros que pueden suceder en nuestra vida si no nos cuidamos y si no estamos atentos al peligro, a la amenaza de poder llegar a crear en nosotros un sentido de competencia y de esa manera buscar la manera de hacerse de un grupito. No sé, y creo que aquí no está pasando, pero no está de más la advertencia que tengamos, que si la iglesia no es una iglesia unida, la iglesia no va a avanzar. Quiero decirles, mis amados hermanos, que por momentos yo siento que la First Baptist Church está pasando por problemas, especialmente desde que empezaron a tener los cultos aquí. Erika el domingo pasado renunció. Erika renunció. ¿Cuáles serían las condiciones por las que Erika renunció? No lo sé. Ella era la ministra de Educación. No lo entiendo y no lo sé, no me dicen. Hoy le están haciendo un compañerismo de despedida. La iglesia unida es triunfadora en Cristo Jesús. Seamos siempre unidos. Sigamos así, sin hacer separación, sin formar grupos. El apóstol Pablo nos recuerda eso. La iglesia, en muchas ocasiones, el apóstol Pablo dijo que se parece al cuerpo de Cristo. Se parece a un cuerpo, perdón. La iglesia es como un cuerpo. Cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo tiene una función. Y si alguna parte del cuerpo se rebelara y no cumpliera con su función, el cuerpo se iría abajo y no podría hacer lo que le corresponde hacer. Pablo compara a la iglesia con un cuerpo porque sabe que en el cuerpo hay unidad, que sabe que una uña cumple su función, sabe que un dedo cumple su función, sabe que un pie, que una pierna, que una mano cumple su función.
Y es lo que el apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia como un cuerpo, nos está enseñando, que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Aquí no hay uno solo que no tenga un don. Aquí no hay un solo que no tenga un don. Si usted tiene a Cristo, el Espíritu Santo habita en usted. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo dio dones a la iglesia. Así que usted tiene un don. Aunque usted no lo crea, aunque usted piense que no lo tiene, usted tiene por lo menos un don. Nadie, absolutamente nadie tiene todos los dones. Solo Cristo pudo tener todos los dones. El apóstol Pablo, al hablar que somos un cuerpo, nos está enseñando que debemos trabajar cada uno de acuerdo con nuestros dones. Cada uno haciendo lo que le corresponde, como un relojito bien afinado, como un relojito bien afinado para hacer lo que tiene que hacer. También déjeme decirle, mis amados hermanos, que Pablo identifica por lo menos 4 grupos. 4 grupos que se habían formado en esta iglesia de Corinto. Y es interesante, mis amados hermanos, que todo el mundo quiere seguir el ejemplo de Corinto. Todo el mundo quiere hablar lenguas como Corinto. Y de todas las iglesias que el apóstol Pablo formó, la iglesia, ve bien eso, la iglesia más terrible es la iglesia de Corinto. Y es la que presumía de hablar en lengua, es la que presumía de hacer milagros, era la que presumía de tener profetas. Y era la iglesia peor de todas. Pareciera, mis amados hermanos, que el nombre dio algo. Allá en Gainesville hay una iglesia que se llama Corinto, que han tenido cantidad de problemas. Han corrido de los 20 años que tengo yo de estar viviendo en este lugar. Han corrido a más de 3, 4 o 5 pastores. Y eso no es muy común en las iglesias americanas. Es muy raro que una iglesia corra a un pastor. Mis amados hermanos, Pablo identifica 4 grupos. Y yo quiero que usted y yo analicemos, veamos cada uno de estos 4 grupos que el apóstol Pablo menciona. Ahora déjeme decirle que ni el apóstol Pablo, ni Apolos, ni Pedro, que aquí es llamado Cefas, ni el mismo Cristo estaban de acuerdo con esto. Tanto Apolos como Pablo y como Pedro no tenían disensión, no había división entre ellos, sino todo lo contrario. Vemos a Pablo en una de sus cartas diciendo que él respeta a Pedro. Y vemos en otra, hablando de Pedro, respetando al apóstol Pablo. Vemos a Apolos siguiendo a Pablo y respetando a Pablo. Ellos no estaban de acuerdo, simplemente de acuerdo al tipo de gente. Empezaron a formar grupos y se empezaron a llamar acerca de algunos de los 3 grandes hombres que habían pasado por la iglesia. Por supuesto, no hay evidencia bíblica. No hay evidencia bíblica de que Pedro haya estado en alguna ocasión en Roma. Pero lo usan porque pensaban que Pedro era el más grande de los apóstoles, el líder de la iglesia en Jerusalén, y era todo lo contrario. Recuerden que el líder de la iglesia en Jerusalén era Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Así que tenemos algunos de los grupos. Y había algunos que pretendían ser de parte de Pablo. ¿Quiénes serían estos? ¿Quiénes serían los que se llamaban de parte de Pablo? Bueno, podríamos decir que sin duda serían principalmente los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo habló y dijo siempre que él había sido enviado a los gentiles, aunque nunca se olvidó de los judíos. Y él trató siempre de buscar a los gentiles para predicar el evangelio de la libertad cristiana y el fin de la ley en Cristo. Pero parece ser que estos gentiles que son del apóstol Pablo, habían querido convertir esa libertad en Cristo de la que el apóstol Pablo hablaba en un libertinaje, y estaban usando el cristianismo como excusa para hacer lo que les daba la gana. Hoy en día hay muchos que piensan que simple y sencillamente con llamarse cristianos y que se habla que estamos en el tiempo de la gracia, eso significa que pueden hacer lo que quieran
Y posiblemente estos gentiles que estaban haciendo lo que se les venía en gana a hacer, era lo que se llamaban que eran de Pablo, porque eran gentiles. Tenemos el segundo. Algunos de ellos decían que pertenecían a Apolos. ¿Quiénes podrían ser estos que decían que pertenecían a Apolos? Déjeme decirle algunas de las cosas. Primero tenemos que conocer quién es Apolos. Y si usted quiere saber acerca de Apolos, allá en Hechos capítulo 18 y verso 24 nos habla y nos dice una cosa. Apolos era judío. Había nacido en Alejandría. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que Alejandría era el lugar de la elocuencia, donde estaban las mejores universidades, donde estaban los mejores filósofos. Así que podemos darnos cuenta que Apolos era sumamente elocuente. Era una persona con una oratoria magnífica. Era una persona que tal vez se le había ido adelante a Pablo en cuanto a la predicación. Pablo no era una persona de mucha palabra. Pablo no era una persona que tuviera una oratoria que pudiera llamar a la gente, pero Apolos sí. Apolos estudió en Alejandría, de eso estoy seguro. Y eso llevó a Apolos a ser una persona muy elocuente. Recuerden que Apolos al principio solamente tenía el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero cuando él fue a Éfeso, cuando llegó Apolos a Éfeso, que era de Alejandría, recordemos que Apolos fue tomado por Priscila y Aquila y le presentaron el Evangelio tal y como era, para que él pudiera entender perfectamente. Por lo tanto, ¿quiénes serían los que decían que eran de Apolos? Los elocuentes, los que les gustaba la elocuencia, aquellos que querían convertir en el Evangelio en una simple filosofía. Pero el Evangelio no es filosofía, el Evangelio es vida, el Evangelio es relación con una persona llamada Jesús. Y estos querían convertir en el Evangelio en filosofía porque eran filósofos. Y posiblemente por eso, siguiendo a Apolos, porque Apolos era una persona muy elocuente, muy preparada. Pero también tenemos el tercero, y aquí se le pronuncia el nombre Cefas, en lugar de Petros. Ambos significan piedra, tanto Cefas como Petros. Y es refiriéndose al apóstol Pedro, que referían al apóstol Pedro, que era el apodo original de Pedro, y Petros, que quiere decir piedra. Estos serían muy probablemente judíos. Aquellos judíos que trataban de enseñar que los cristianos tenían que guardar la ley como los judíos la guardaban. Serían legalistas. Legalistas que exaltaban la ley aún a costa de rebajar la gracia. Estos eran los seguidores posiblemente que se llamaban ser seguidores de Cefas o de Pedro, porque ellos amaban el legalismo, porque a pesar de que decían ser cristianos no querían dejar la ley, querían seguir conservando la ley y querían seguir pensando que era Cristo y la ley lo que les daba la salvación. Pero recuerde que la Biblia nos enseña que la salvación es por solo Jesús y nada más. No hay que agregarle nada. La salvación es solo Jesús. No es Jesús más el bautismo. No es Jesús más la cena del Señor. No es Jesús más lo que usted le quiera agregar. Es solo Jesús. Solo Jesús es el único que nos ha salvado, porque es el único que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Viene el cuarto grupo. Y este puede tener dos significados. El cuarto grupo es lo que había algunos que pretendían estar de parte de Cristo. Ahora, esto puede querer decir una de dos cosas. Primero, puede ser que aquí no se trate de otro partido. Puede ser que no se trate de otro partido, sino del comentario mismo del apóstol Pablo. Que decía, algunos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Pero tal vez el comentario del apóstol Pablo, que podría haber dicho de esta manera: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo
soy de Cristo, podría haber dicho el apóstol Pablo de esa manera. Pero yo soy de Cristo. Bien puede ser esta la reacción de Pablo a toda la desgracia que estaba pasando y la situación que se vivía en la iglesia de Corinto. Tal vez Pablo decía, bueno, pues ustedes dicen que son de Pablo, ustedes dicen que son de Apolo, pero déjenme decirles que yo digo que yo soy de Cristo. Posiblemente esa era una de las cosas. La segunda cosa que podía ser, ¿verdad? Si no es aquí que describe, tal vez entonces sí se describa otro partido. Y este partido, mis amados hermanos, como ha dicho alguien, serían los peores. Serían, óigame bien esto, serían los peores. Este partido serían los peores. ¿Y por qué serían los peores? Puede que fueran una secta rígida e intolerante, que pretendían ser los únicos cristianos que había en Corinto. Que tal vez pensaban que ellos eran los únicos cristianos. Aparte de ellos, nadie más era cristiano. Y hoy en día, hermanos, hay muchas denominaciones y muchas organizaciones que dicen y enseñan que solamente en su iglesia se puede usted salvar. Que solamente si usted asiste a la iglesia se puede salvar. Déjeme decirle, ninguna iglesia salva. Esta iglesia no salva a nadie. Absolutamente, esta iglesia no salva a nadie. Esta iglesia predica el evangelio de salvación y predica en una salvación por gracia. Predica en una salvación no por obras. Predica en una salvación que Cristo Jesús ganó para nosotros o compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y estos serían aquellos que pensaban que eran los únicos cristianos. Déjeme decirle que el mal no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino en actuar, déjame bien esto, sino en actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Este podría ser el otro partido, el cual, y esto, mis amados hermanos, sería peor que todos los demás. La iglesia existe para servir a un bien común. La iglesia existe para servir a un bien común. Y esto, mis amados hermanos, no alcanza para servir a su placer individual. La iglesia existe, oigan bien esto, la iglesia existe para servir a un bien común. Y aquí no cabe el querer buscar servir para usted mismo. O sirve a Dios o se sirve a usted mismo. O sirve a Dios o sirve a usted mismo. Usted y yo tenemos que cambiar esa pregunta. La pregunta que muchos hacen, ¿verdad? ¿Y yo qué recibo cuando vengo a la iglesia? ¿O qué recibo cuando voy a la iglesia? La pregunta en realidad que nosotros nos deberíamos de hacer es, ¿qué yo doy? ¿Qué yo doy a la iglesia? ¿Qué yo doy? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo el mundo puede ser cambiado en el lugar donde yo habito y en el lugar donde yo vivo? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Qué doy a la iglesia? ¿De qué manera sirvo a la iglesia? ¿Cómo mi comunidad es impactada por mi presencia? ¿De qué manera estoy impactando la comunidad donde yo vivo con mi presencia? ¿Alguien te conoce como cristiano? ¿Donde te mueves la gente sabe que eres cristiano? Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero propósito, mis amados hermanos, de nuestra existencia y la creación de Jesucristo, de la iglesia. Él creó la iglesia con ese propósito. ¿Has encontrado la razón de vivir tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vives? ¿Por qué te mueves?
¿Por qué eres parte de la primera iglesia bautista de Jefferson? ¿Por qué vives donde vives? ¿Has encontrado la razón por la que Dios te salvó, por la que Dios te creó? Si no has encontrado el propósito de tu vida, si no has encontrado la razón de tu vida, búscala. Pídele a Dios que te la enseñe. Yo le pido a mi Dios que me ayude con lo que ha puesto en mi vida. Yo le digo a mi Dios cada mañana que con solo abrir los ojos ya es un milagro. ¿Y sabe por qué es un milagro? Porque una persona que tiene presión arterial alta, altísima en ocasiones, diabetes, un riñón trasplantado que gracias a Dios trabaja como si fueran 3, cáncer en el páncreas, solo es un milagro de Dios que yo esté vivo. Solo es un milagro de Dios que yo me levante con fuerzas y con energía. Y sé que todo esto tiene un propósito. Y he encontrado mi propósito de vida. Aprender a vivir con todo aquello que Dios quiere que yo viva. Por eso no me pesa ninguna de esas cosas que vivo en mi cuerpo. Porque Dios me ha dado un propósito para vivir. Como decía mi esposa, cuando se cumpla tu propósito, nos dejas. Yo sé que sí. ¿Has encontrado tu propósito? ¿En la enfermedad? ¿En la alegría? ¿En el gozo? ¿En las dificultades de la vida? Déjenme decirle, mis amados hermanos, que el más grande touchdown o anotación no es el que se hace en un partido de fútbol americano. No es el que se hace en un partido de fútbol americano. En el mundo, mis amados hermanos, quiero decirle, cuando las personas que no están de acuerdo en la política y las personas que no pueden ver a los ojos a otras cosas en este mundo, eso no es un Super Bowl. Eso no es un touchdown, esa no es una super anotación. Eso es normal. La gente se desprecia. La gente no busca el propósito de los demás sino su propio bien. Ese no es un touchdown. Déjeme decirle cuál es el touchdown. Todos aquellos que están de acuerdo. Y recordemos esto. Recordemos esto que el Señor Jesús dijo. Donde quiera que estén dos de acuerdo, donde quiera que estén dos de acuerdo, yo estoy aquí y me manifiesto. Cantamos ese estribillo, donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré. ¿Qué es verdad? Prometido la verdad. Pero eso no significa que Él se mueva en medio de nosotros. Él está ahí y se mueve en medio de nosotros cuando estamos de acuerdo. Cuando tenemos un solo propósito. Que el mundo y que la gente que no conoce a Cristo Jesús venga al conocimiento de Él y venga a la salvación. Entonces sí se mueve. Cuando cantamos juntos y cantamos de acuerdo, entonces sí se mueve. Cuando estamos de acuerdo y hacemos todas las cosas de acuerdo, entonces sí se mueve. Yo por ese estribillo no lo canto. No lo canto. Porque solamente cantamos un pedazo. No cantamos la parte de arriba. Donde estén dos de acuerdo. Ahí me manifiesto. Contesto sus oraciones. Sí. Estemos 10, 20, 30, 40, 1000, o lo que sea. Pero de acuerdo. De acuerdo.
unidos en un solo espíritu. Como Pablo dice, un solo bautismo, un solo Señor. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Hay iglesias, hermanos, y especialmente bautistas, presbiterianas y metodistas, que si una persona quiere unirse a su iglesia, y ya fue bautizada en otra iglesia, tiene que volverlo a bautizar para que pueda formar parte de la iglesia. ¡Un solo bautismo! Por eso nos llaman rebautizadores. De ahí viene el nombre bautista. Es un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. Un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. Así que estemos juntos, estemos unidos, porque cuando hacemos eso, mis amados hermanos, ese es el verdadero propósito de nuestra existencia, alcanzar a aquel que no conoce a Jesús. Es por lo que Dios nos ha salvado. ¿Ha encontrado usted la razón de su vida? Se lo vuelvo a repetir. Porque cuando la iglesia cumple con su propósito, cuando la iglesia está cumpliendo con el propósito de alcanzar a otros para Jesús, entonces la iglesia está haciendo un gran touchdown, una gran anotación. Predicar el Evangelio a los que no le conocen. Ese es el propósito por el que Cristo formó su iglesia. Por eso, mis amados hermanos, con todo mi corazón, le digo esto. No podemos llamarnos a nosotros mismos cristianos si estamos divididos. ¿Sabe por qué? Porque el nombre cristiano, no me miren esto, el nombre cristiano significa personas que reúnen a la gente. Tenemos que alcanzar al indígena, tenemos que alcanzar al colorado, al rojo, al verde, no importa el color, no importa la raza, no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si es una persona que no tiene casa. El Señor Jesucristo fue conocido por un hombre que comía con todo tipo de gente. Él comía con todo tipo de gente y fue criticado. Pero Él nos enseñó a esto, que debemos alcanzar no solo al que nos cae bien, debemos alcanzar a ese borrachito, debemos alcanzar a ese marihuano, debemos alcanzar a ese que tiene todo el cuerpo tatuado, debemos alcanzar a todo aquel que no conoce a Cristo, darle la bienvenida y llevarlo a los pies de Jesús para que sea salvo. Hermanos, ese es nuestro propósito de vida. Estemos siempre unidos. La iglesia es una. No 2, 3 o 4 o 5 grupos. Somos uno en el Señor. Amén, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Vamos a recoger nuestra ofrenda, hermanos. Por ahí.